Bien, este último vídeo lo he querido abordar por lo siguiente motivo, porque aunque relativamente frecuente, podemos decir que el riñón en algunas ocasiones puede presentar algún fallo y ese fallo pues condicionaría obviamente el rendimiento. ¿Es infrecuente? Sí, son infrecuentes. Las dos cuestiones que vamos a estudiar aquí son una que es la hiponatremia y otra que es la eliminación de proteínas por orina. Vale, ambas situaciones pues son situaciones extremas. La hiponatremia es relativamente frecuente, pero varía mucho en las series publicadas y por los métodos y por muchos motivos, ¿no? Y la otra pues es una especie de pseudonefritis temporal y transitoria, si es que no hay de alguna manera una patología renal que lo justifique. Bien, entonces, lo primero es saber qué es la osmolaridad, porque es que si no, pues es muy difícil entender qué es lo que sucede. La osmolaridad viene ejemplada, digamos, viene representada en este ejemplo de aquí. Tenemos dos vasos con 10 moles de sal en el vaso número uno y 1 litro de agua. Y en el vaso 2, 2 moles de sal con 1 litro de agua. Si la tendencia de este sistema es a igualar las concentraciones de sal en el vaso uno y en el vaso 2, pues tenemos la primera posibilidad, es que pasara sal sin variar el agua del vaso uno al vaso 2. De tal manera que si pasara 4 moles del vaso uno al vaso 2, este se quedaría 10 menos 4, 6, y este aumentaría 2 más 4, 6. Por lo tanto, estaría igualada. Eso, obviamente, hay que considerar que esta membrana que separa ambos vasos es permeable a la sal. Por lo tanto, entrada de sal desde el vaso uno al vaso 2. Pero claro, ¿esto es lo que ocurre? No, esto no es lo que ocurre. Lo que sucede es que normalmente la membrana que separa el vaso uno del vaso 2 es relativamente permeable, es decir, es impermeable a la sal. Por lo tanto, solo cabe para igualar diluir la sal en el lado, digamos, que hay mayor concentración. Por lo tanto, aquí tendríamos 10 moles de sal, la misma situación, 2 moles de sal. Y aquí tendríamos de partida 1 litro de agua y 1 litro de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se va traspasando agua del lado menos concentrado al más concentrado, de tal manera que en el vaso número 2 pasaríamos a tener 2/3 de litro, 0,33, y en el vaso número uno pasaríamos a tener 1/3 del litro, que es 1,67. De tal manera que entonces, con este procedimiento, la concentración seguiría siendo la misma, pero ya no la concentración relativa sería totalmente distinta y habríamos igualado proporcionalmente la sal en el vaso 2 respecto al vaso 1. Claro, esto tiene un inconveniente. Si ahora nosotros hacemos abstracción de que esta situación que hemos reseñado, 10 moles de sal y 1 litro de agua, 2 moles de sal y 1 litro de agua, en una célula, como he puesto aquí, gigantesca, que representara a las células de todo nuestro organismo, y pasar a eso, pues entonces sería un auténtico desastre. Auténtico desastre porque la célula tendería rápidamente a perder agua, es decir, a deshidratarse. Por tanto, hay que ejercer una presión en el lado contrario para controlar, que no anular, la, la salida de agua del sitio menos concentrado al sitio más concentrado. Y esa fuerza ejercida en ese lado se conoce con el nombre de presión osmótica. Por lo tanto, esa consecuencia, como sería letal, la solución es ejercer, pues es una presión que controle ese proceso que se conoce con el nombre de ósmosis. Lo opuesto podría suceder. El líquido que rodea a la célula gigantesca tiene poca sal.
Entonces, claro, el agua del líquido que rodea esa célula pues tendería a igualar las concentraciones. Y entonces la célula empezaría a hincharse, hincharse, hincharse y eventualmente a explotar. Es un decir, lógicamente. Es decir, que hay que controlar la ósmosis, que es un proceso natural de equilibrio, pero que llevado a su, digamos, a su no control, conduciría obviamente a un auténtico desastre. Bien, entonces, ¿cómo el riñón controla la osmolaridad? Que es un órgano absolutamente experto, muy experto en el control de ese equilibrio. Bien, y de que la osmolaridad se mantenga constante. Lo hace a través de receptores extremadamente sensibles a los cambios de osmolaridad, que están situados, como era de esperar, eh, pues en el mismo sitio donde se segrega la ADH, es decir, en el hipotálamo, esa región del diencéfalo tan pequeña pero tan grande funcionalmente hablando. Entonces, estos receptores son sensibles a la osmolaridad y están en conexión con la neurohipófisis, que libera o no una hormona. Entonces, situación que se da en el ejercicio. La situación que se da en el ejercicio es un aumento de la osmolaridad en plasma, por lo tanto, segregación de ADH, reabsorción de agua, es decir, menos cantidad de orina y más concentrada. Bien, entonces esto, como ya referí en el primero de los vídeos, se puede medir o se puede valorar mediante la noción de aclaramiento. En este caso se llama el aclaramiento osmolar. De la misma manera que en el anterior vídeo hice referencia a un artículo en el cual se analizaba la recuperación, el papel del riñón en la recuperación del ácido láctico, aquí hago mención a otro artículo que es el efecto del volumen del fluido ingerido sobre la orina y la capacidad del riñón para concentrar o diluir durante un esfuerzo prolongado. Aquí tenemos el aclaramiento de agua libre y aquí el aclaramiento osmolar. La noción de aclaramiento que era concentración de una sustancia en orina partido por la concentración de esa sustancia en plasma. Es decir, compara la cantidad de osmolar que hay en orina por la cantidad de osmolar en plasma. ¿Qué es lo suyo? Pues que esto sea parecido, que esto sea un valor parecido y que por tanto el aclaramiento osmolar esté cerca de la unidad. ¿Qué es el aclaramiento de agua libre? Como su nombre indica, que es el agua que está exenta de moléculas que de alguna manera contribuyen a la osmolaridad. Por lo tanto, es quitarle al volumen total de orina el valor de aclaramiento molar. Y entonces simplemente puede ser o nulo, que es lo suyo, o positivo, es decir, hay más volumen de agua, digamos, que sustancias osmóticamente activas, o negativo. ¿Vale? Bien, pues aquí lo que se muestra es cómo antes y después el aclaramiento de agua libre va descendiendo. Está sin agua, línea punteada, no bebe nada de agua, y y los otros sujetos bebían agua de forma libre, es decir, a voluntad, lo que llaman ad libitum, ¿vale? Y lo mismo en el aclaramiento. ¿Qué es lo que se observa? Pues se observa que hay diferencias entre, obviamente, parece, entre, digamos, respecto al aclaramiento y al papel renal de si el sujeto o si los sujetos toman agua libremente o no la toman, como era de esperar, lógicamente. Y lo mismo con la osmolaridad. Bien, entonces, una vez hechas estas aclaraciones, conviene hablar de esa situación que se llama hiponatremia. Como su nombre indica, es el descenso de la concentración de sodio en plasma. Es una situación relativamente frecuente en medicina y que se ve y que es una situación, en el caso de medicina patológica y en nuestro caso, pues pseudopatológica.
Se produce normalmente 24 horas después de la competición. La frecuencia es relativa en las pruebas de ultrarresistencia, por muchas razones. Porque cómo se mide, cómo no se mide, etcétera, etcétera. Hay muchas, digamos, condicionantes que determinan que la frecuencia varíe muchísimo entre los diferentes autores que han publicado situaciones de hiponatremia. La severidad viene dada por la velocidad con la que se desarrolla y sobre todo por esto, por la concentración de sodio que hay en plasma, ¿vale? Bien, las causas, pues desconocidas, ahí lo pongo en interrogantes, pero hay mecanismos que obviamente contribuyen. El primero y más obvio, ¿cuál es? Pues la pérdida de sodio por sudoración y orina. Si pierdes sodio por el sudor y la orina, la tendencia es a que baje la concentración de sodio en plasma, ¿vale? Si estás perdiendo por ambos sitios o solo por uno, por el sudor. Y luego el factor que más, digamos, se ha barajado es un aumento exagerado de la ingesta de agua, que excede las pérdidas de sodio y que conduce a una ganancia de peso. Bien, entonces eso provocaría una disminución de la osmolaridad del plasma y el desplazamiento de agua hacia las células, ¿vale? Entonces, ¿dónde estaría el problema? Que el riñón falla en la eliminación de agua porque hay una incapacidad para poder bloquear la ADH, la hormona antidiurética. Ese sería un poco el mecanismo que se ha barajado a lo largo de toda la historia y de todos los investigadores que se han dedicado de forma intensa a estudiar esto, más desde el punto de vista médico que no desde el punto de vista fisiológico, por decirlo así, o fisiopatológico. Bien, entonces, ¿cuál sería digamos, por decirlo así, la secuencia o el diagrama? Pérdida de líquido por sodio y por el sudor, básicamente. Aumento de la ingestión de agua hipotónica. Disminución del volumen del plasma. Detección por los osmorreceptores. ¿Vale? Al detectarlo por los osmorreceptores, entonces el resultado es que se bloquea la secreción de la ADH. Al bloquearse la secreción de ADH, el riñón no elimina el exceso de agua. Y al no eliminar el exceso de agua, se produce la hiponatremia. ¿Vale? Y luego, por supuesto, otros factores que pueden condicionar a ese esquema. Pero lo que se ha barajado, que es la pérdida de líquido y sudor y sodio por el sudor y el exagerado aumento, digamos, de la ingesta de líquido por la alimento. ¿Puede constituir una urgencia médica? Por supuesto que puede constituir una urgencia médica. De hecho, lo es. De hecho, lo es. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es si no has actuado de esa manera y aparece por las razones que sea, que bueno, puede ser de diferentes grados, hiponatremia leve o hiponatremia grave. Si es leve, pues bueno, los síntomas son muy inespecíficos con respecto a la deshidratación, náuseas, vómitos y confusión, ¿vale? Por lo tanto, se podría de alguna manera confundir con la deshidratación. Si la hiponatremia es grave, los síntomas y signos son ya digamos, más acuciantes porque hay una alteración cerebral y entonces ya se puede producir confusión, se puede producir dolor de cabeza, dificultad respiratoria, convulsiones y si ya progresa, edema cerebral, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Por lo tanto, es una urgencia, ¿eh? Es una urgencia y bastante. Como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir eso. Y prevenir, pues, la hidratación basada en la sensación de sed. Hemos dicho que no. Hay que prevenir la sobrehidratación, que es uno de los mecanismos que se produce. Suplementación de sodio, lo pongo en interrogantes, porque no
si el agua está o el líquido que bebes o la bebida está bien un contenido de sodio, pues no tiene por qué ser. El control del peso corporal, sí. Y el análisis de aclaramientos molar y de agua libre, que obviamente, pues así desde el punto de vista práctico, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Desde el punto de vista experimental, es posible que sí. Bien, la otra alteración es la que se conoce con el nombre de pseudonefritis, pseudonefritis del deportista, ¿vale? O riñón de atleta, que es en un fallo renal en el proceso de filtración. Bien, el ejercicio intenso y prolongado pues, puede provocar una alteración renal temporal sin daño renal que condicione la eliminación de proteínas por orina y que si se agrava puede causar que ya no solo haya proteínas en orina, sino que haya elementos formes, es decir, células en la orina y por lo tanto eso ya es muy preocupante. Causa desconocida totalmente. Factores que pueden contribuir a la pseudonefritis del deportista. La deshidratación, porque ya hemos dicho que disminuye el flujo sanguíneo renal en reiteradas ocasiones y eso podría ocasionar daño celular. La destrucción muscular, que al liberar mioglobina produce una sobrecarga proteica en el riñón y se elimina y cambios en la microcirculación renal con un descenso del flujo sanguíneo renal. Bien, esos serían los factores que pueden contribuir, pero que, repito, la causa es desconocida. Bien, pues como siempre, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues prevenir esa situación y para ello, pues, estar muy al tanto de cuál es la sintomatología de eso, pues color marrón oscuro o rojizo de la orina, aumenta la frecuencia de orinar y fatiga. Todos ellos muchas veces signos poco específicos de que eso suceda. Y la prevención, pues lo de siempre y que hemos referido desde el principio en estos 4 vídeos sobre la función renal, que es la prevención, la hidratación adecuada, beber suficiente agua antes, durante y después, como ya hemos referido, aclimatación gradual a temperaturas elevadas, es decir, aumentar progresivamente la intensidad y la duración del ejercicio, cuando vamos a un ambiente con una elevada temperatura y humedad, y la recuperación pues, adecuada, permitir que el cuerpo se recupere adecuadamente. Y con esto finalizo digamos, lo que sería el motivo de estos 4 vídeos, riñón y ejercicio. ¿Por qué he incidido en riñón y ejercicio? Pues muy sencillo, porque en cualquier libro de la mal llamada fisiología del ejercicio, pues es un auténtico, digamos, no hay un capítulos específicos sobre el riñón. Sí, de pasada lo dan, pero ¿por qué? Porque se piensa que es un órgano que no tiene nada que ver en el rendimiento deportivo. Y claro, eso es tan relativo como hemos demostrado o he intentado demostrar a lo largo de estos 4 vídeos, que de relativo nada, que es fundamental, sobre todo en la recuperación. Acuérdense del vídeo anterior o de la presentación anterior sobre el ácido láctico y el pH, es que es fundamental la función renal. Y como es muy ignorado por repito, la fisiología mal llamada del ejercicio, vuelvo a repetirlo y no me cansaré de hacerlo, pues el resultado es que me decidí a hacer estas presentaciones para que despacito los que escuchan mis vídeos pues lo intenten asimilar, para ver lo bonito que es cualquier parte de la fisiología y esta en concreto y en particular y el interés para suscitar, digamos, o el interés que quiero suscitar para que los alumnos profundicen, o las personas, siempre digo los alumnos por defecto, eh, profundicen en el estudio de este extraordinario órgano que interviene de forma definitiva en el ejercicio y que, sin embargo, pues es absolutamente ignorado, como ocurre en el aparato digestivo, que veremos en próximos vídeos.